contrató para que yo vendiera periódicos. Yo empecé a ser periodista a los 8 años, 7 años por ahí. Cuando escribí mi primera nota tenía yo 17 años. Después de Radio Casa de la Cultura, fíjate, tengo la oportunidad de coordinar en cuestión de comunicación la campaña del licenciado Álvaro Arceo. Alberto Arceo era el dueño de Tribuna. Sigue, bueno, lo que queda de Tribuna, ¿no? Muchos pensaron después que me vieron ya en Tribuna, que pues obviamente que el licenciado Arceo había pues hecho algo para que yo fuera para allá, pero la verdad es que no. Y entonces voy a Tribuna, hablo con el director Jorge González Valdés y le digo, oye, pues yo puedo escribir columnas, artículos y me pagas. Y entonces él me dijo, la verdad, a nadie le pagamos por escribir columnas ni artículos. Bienvenidos a la Esquina del Toro, este espacio de comunicación. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio al maestro Ambrosio Gutiérrez Pérez. Ambrosio, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Pepe, por invitarme pues, a platicar, con todo gusto. Pues esa es la intención de este espacio, Ambrosio. Estamos construyéndolo. Le pusimos la Esquina del Toro en alusión a que mi abuelo fue propietario de esa esquina. De aquí la famosa Esquina del Toro. Ajá. Es San Francisco, ¿no? En San Francisco. Y dije, bueno, aprovechando este marco de los 40 años de la Escuela de Comunicación, yo soy egresado de la Escuela de Comunicación, tú igual eres egresado de la primera generación de la escuela, de la segunda generación, fíjate, yo pensé que era de la primera, de la segunda generación, y actualmente eres director de la escuela. Entonces, fíjate, hay mucho que contar porque a nosotros nos tocó una época de la comunicación muy distinta a la que es ahora. Sí, ha habido una gran evolución. En el contexto general. En el ámbito académico, bueno, pues ahora entraremos a detalle, pero en el caso tuyo, Ambrosio, ¿cómo te topas con la comunicación? Antes de pensar en estudiar, ¿tuviste algún acercamiento o algo? Sí, Pepe, bueno, van a pensar que soy un poco viejón, pero no, sí lo soy, todavía lo disimulamos. Exactamente. Un poco. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo una familia en la que antes que yo apareciera en escena, hubo varios periodistas. El recuerdo más lejano que tengo de un pariente en temas de comunicación es un tío abuelo, hermano de mi abuelita, que nació en la Ciudad de México y se involucró en actividades periodísticas. No sé exactamente si fue reportero o redactor, pero él trabajó en el Universal muchos años. Se llamaba Juan. Y luego, hermanos de mi mamá, mi tío Román, que todavía vive, mis dos tíos Joaquín y Miguel, que ya fallecieron, y mi tío Felipe, el más chico, que finalmente estudió para medicina, pero digamos que vivió involucrado en el ejercicio periodístico. Bueno, todos ellos de alguna manera se toparon con el periodismo y la comunicación y empezaron a ejercerlo. De hecho, yo empiezo a trabajar en el periodismo en Cárdenas, Tabasco, donde estudié la prepa, y mi tío tenía un semanario que se llamaba Realidad. Bueno, se llamó Actualidad y luego Realidad. Cuando yo llegué por allá, ya era Realidad, veracidad en la noticia. Y ahí... ¿Cuántos años tenías? Tenía yo, cuando escribí mi primera nota, tenía yo 17 años. Híjole. Estaba yo en segundo año de prepa. Un día yo le platico a mi tío que el camino a la escuela, que era en la carretera Huimanguillo, Tabasco, y eran 2-3 kilómetros y luego había que entrar como 5 o 6 kilómetros en una ranchería que se llama El Bajío. Allá estaba la escuela, está hasta la fecha. Y entonces pues tomábamos un camión en el centro de la ciudad para ir a la escuela, pero esa carretera estaba muy mala. Y un día se lo platico a mi tío y me dice, ¿por qué no haces una nota? Y le digo, bueno, pues está bien.
hice una nota. Pero así, hace una nota, pero... Sí, como Dios me dio a entender, ¿no? Pero bueno, tú ya al menos tenías una idea, ¿no? Bueno, yo ya veía pues porque él tenía una imprenta. Ya. Y en esa imprenta se hacía la formación manual que mucha gente de la actualidad no conoce o no conoció. Hacían, por ejemplo, las planas de los periódicos las armaban con letras de plomo. Sí. Tenían unas galeras, los formadores iban sacando palabra por palabra, letra por letra, sí. Y formaban todo. Bueno, pues yo conocí eso y entonces... sí, me ganaste. Y de repente me dice mi tío, pues haz la nota, e hice la nota y le gustó. Y de ahí en adelante ya me empezó a pedir que fuera yo a cubrir algún evento, iba yo a los 15 años, cosas que contrataba el medio, ¿no? Y ya ahí empecé, y cuando llega el momento, tercer año de prepa, de decidir qué hacer, para dónde jalar, pues yo decido, bueno, pues voy a estudiar periodismo, me gustó. Pero no había en Tabasco en esos años. En la UJAT no había periodismo y... Ahora, tú vivías tu familia es de Palizada, pero tú te ibas a Tabasco. Yo estudiaba en Cárdenas, Tabasco, porque estos tíos, hermanos de mi mamá, vivían allá desde muchos años antes. Así que yo pues ahí fui y bueno, pues pasó esto. Cuando llega el momento de decidir por la carrera, pues yo decido voy a estudiar periodismo, pero no había en Tabasco. Y unas vacaciones previas a terminar el curso, llega mi primo Rafael Vegalí a Palizada. Él vivía aquí ya en Campeche. Y en una comida ahí en la casa con mi mamá, de repente él me pregunta, ¿de qué vas a hacer? Bueno, pues voy a estudiar periodismo. Pero mi idea era irme a Jalapa, Veracruz, donde sí había en la Universidad de Jalapa. Y varios compañeros míos de la prepa se fueron a estudiar, no periodismo, pero fueron a estudiar contaduría, la mayoría de ellos. Bueno, entonces a mi primo se le ocurre decir, oye, pero si en Campeche acaban de abrir la escuela. O sea, ese año... sí, porque fue en el 84, 85. Acaban de abrir la escuela de comunicación. ¿Cómo? Sí. Y entonces lo escucha mi madre, que en paz descanse, y entonces te vas a Campeche porque allá vive tu tía, la mamá de Rafa, que también ya falleció. Y ahí hay quien te vea, y en Jalapa no conocemos a nadie, ya saben la mamá, ¿no? Sí, claro. Y terminé llegando a Campeche y pues ingresé, era la segunda generación. Empecé en 1985 y terminamos en el 89, pero cuando yo llegué aquí yo ya traía nociones de periodismo, ya escribía yo artículos y entonces me fue relativamente fácil involucrarme, empecé a participar en algunas revistas, por ejemplo, no sé si alcanzaste a conocer Colectivo, que era una revista de Roberto Iris. Ahí escribí una primera crónica que me publicó un maestro que teníamos que se llamaba Kalman Berebelji, nos daba historia mundial. Bueno, Kalman Berebelji nos daba historia mundial y entonces escribíamos cosas y le gustó lo que yo hacía y me invitó a participar en esa revista, que él estaba ahí. Entonces fui a hacer una crónica de una sesión, digamos, de un templo que se llama el Gólgota, que está aquí por la Comisión Federal. Sí. Entonces fui, hice una... Cuando eso ni edificio había, porque eso se fue construyendo poco a poco. ¿Cuál? El del Gólgota. Bueno, pues había pocas cosas. Exactamente, por ahí. Sí. Pero entonces fui y hice una crónica que le gustó a Kalman, él la checó y me la publicaron, ¿no? Por ahí debo tener esa revista. Pero Colectivo se acabó poco tiempo después, ya no siguió saliendo. Y ya me involucré en otras revistas. En la escuela conocí al maestro Jorge Martínez Lugo, que acaba de estar aquí. Claro. Él vive en Chetumal actualmente, es carmelita. Entonces él venía de la UNAM, de la UAM, perdón, y vino al gobierno de Abelardo como vocero junto con Julio César Zárate. Ellos dos venían. Sí. No quedaron como titulares, pero sí, digamos, Jorge Martínez era el segundo de comunicación social. El titular era Luis Cantón Cetina, que igual ya falleció. Bueno, pero Jorge creo que no estuvo muy a gusto, entonces apareció Radio Casa de la Cultura en el escenario y lo mandaron a Radio Casa de la Cultura como director. Y entonces él arma un equipo
renueva la radio, le da un sentido, digamos, social, de comunicación, porque antes de él sí se hacían cosas ahí. Estuvo Pepe Bencomo. No, Ricardo, perdón. Ricardo, sí, mi tío. Que es tu tío, ¿no? Ajá, sí. Entonces, Ricardo le tenía una orientación cultural, un poco más cultural, de música, ¿no? Sí. Y Jorge la convierte en más comunicación. De hecho, creamos varios programas. Y entonces pero al final era como un laboratorio. Exacto, sí, no, claro. Radio Casa de la Cultura se convirtió con Jorge sobre todo. No sé si con Pepe, perdón, Ricardo, habían algunos. Yo creo que no todavía. No, yo creo que fue ya después. Con ya Jorge. con entra Jorge, entonces nos porque a mí invita, me tocó parte de eso ya. Yo en primer semestre ya entramos ahí, pero ya era con Ya no estaba Jorge. No, ya no, era... ya no recuerdo quién se quedó después. Creo que Juanita. Juanita estuvo un tiempo. Me parece Juanita que Rodríguez. Sí, bueno, fíjate, entonces Jorge crea un equipo ahí me da a mí la oportunidad de ser jefe de noticias. A Manuel Estrella, que es de la primera generación, sí. Lo hace jefe de programación, y a Juanita Rodríguez, que ya estaba, la hace jefa de producción. Y entonces ya se crean las áreas, se profesionaliza, digamos, aunque estábamos chavillos, ¿no? Sí. Pero ahí, que yo recuerde, por ejemplo, yo me llevé a Jorge Rueda, Gabriel. Gabriel ya estaba, fíjate, ya estaba como locutor, pero me llevé a Willy Casanova, a Encia, que hizo prácticas, a Marbella Rodríguez, ¿quiénes más estuvieron ahí? El trompo, no le quería decir. Rafa Gutiérrez. Sí, Rafa Gutiérrez. Y varias muchachas más, Conchita Castro, Gloria Novelo, que en paz descanse, mi comadre. Hicimos un gran equipo. Y bueno, de ahí surgen pues muchos periodistas pues que han destacado, ¿no? A lo largo de estos años. Ese fue un gran laboratorio, gracias a la iniciativa, a la generosidad de Jorge Martínez Lugo, porque también nos daba clase, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, confió en nosotros. Y entonces muchos ahí hicimos práctica, ya nos comprometimos, hacíamos muchas cosas, ¿no? Oye, pero ni idea podíamos tener. Yo lo que me estás platicando me remonta a una época que, bueno, similar a la nuestra, ¿no? Tal vez en otras condiciones, pero igual, o sea, no nos imaginábamos lo que teníamos por delante. Exacto. O sea, inclusive solo pensábamos tal vez en Televisa, hablando de televisión, no, en las radios comerciales es que eso grandes. Se pensaba. Sí. No nos imaginábamos nada de esto, y en ese entonces pensar con los compañeros que he platicado, prácticamente todos hemos pasado por medios importantes aquí en Campeche, que en su momento igual tuvieron mucha fuerza. Fue tu caso también cuando entras a la prensa escrita, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya de ahí, después de Radio Casa de la Cultura, fíjate, tengo la oportunidad de coordinar en cuestión de comunicación la campaña del licenciado Álvaro Arceo, que iba para diputado local, primer distrito, con miras a ser el líder del Congreso. Entonces, ahí pues yo me voy a cubrir la campaña, y termina, gana, y entonces me veo en la disyuntiva ahí de o me quedo en Radio Casa de la Cultura o me voy al Congreso. Y terminé yéndome al Congreso porque en ese momento significaba pues un mayor ingreso, claro, y me llamaba mucho la atención de poder hacer otra cosa diferente. Pero además en Campeche, que es tan pequeño, que ha sido así, o sea, estas oportunidades no se le dan a cualquiera. Sí, claro, hay que tener cierta capacidad, claro, cierto dominio del ambiente político. Así es, y entonces yo recuerdo que igual convertimos el Congreso en una especie de laboratorio. Por ejemplo, estuvieron conmigo mis compañeras de estudio, Victoria Mejía Ortega, que luego fue directora, la primera directora egresada de la escuela, Silvia Lorena Yabela, entre otros que fueron a hacer prácticas. Por ejemplo, también estuvo mi paisana Victoria, que es la esposa del que luego fue gobernador, Carlos Miguel. Por ejemplo, ella hizo, en ese tiempo, ella hizo prácticas con nosotros, entre otros compañeros que llevamos de la escuela. Y bueno, pues ahí estuvimos 3 años,
en la legislatura, hicimos varios proyectos. Fíjate, se hizo una revista, hicimos programas de radio, programas de televisión, en fin, bien. Y luego de ahí se acaba eso y me voy a tribuna, fíjate, y quiero decir algo, fíjate, públicamente, que no recuerdo si ya lo dije, pero lo voy a decir. Yo me voy, termina el Congreso. Como el licenciado Arceo era el líder del Congreso, fue el líder del Congreso, fue la 53 legislatura, y su hermano Alberto Arceo era el dueño de Tribuna. Sigue, bueno, lo que queda de Tribuna, ¿no? Que es una página igual. Claro. Era el dueño, entonces muchos pensaron después que me vieron ya en Tribuna, que pues obviamente que el licenciado Arceo había pues hecho algo para que yo fuera para allá, pero la verdad es que no. Termina el Congreso, la legislatura, el licenciado Arceo tenía una oferta de Colosio para ser una especie de delegado regional de la sede, ¿qué era? En eso era Sedesol, sí, en la época de Salinas. Sí, Sedesol. Él inventa Sedesol. Entonces, pero finalmente por grillas allá y confrontación política con el entonces gobernador que empezaba, Salomón Azar, pues se viene abajo ese proyecto, porque él nos había invitado a algunos, ¿no?, a estar con él. Se viene abajo, finalmente ya no es, y pues yo me quedo solo. Cuando eso yo daba clases acá. Sí, tú fuiste mi maestro, sí, de hecho. Exactamente, entonces me quedo en un tiempo solo con el tema de la escuela, que era muy poco. Entonces yo, bueno, pues antes de que yo entre en crisis, tengo que buscar un trabajo que me dé otro ingreso. Y entonces voy a Tribuna. Hablo con el director Jorge González Valdés y le digo, oye, pues yo puedo escribir columnas, artículos, y me pagas. Y entonces él me dijo, la verdad, a nadie le pagamos por escribir columnas ni artículos. Así estaba. No, sí. Entonces, yo, bueno, pues, pero me dice, pero fíjate que voy a tener un espacio a partir de cuenta que fui un miércoles, jueves, y me dijo, a partir del lunes voy a tener un espacio en la dirección, porque mi amigo Sixto Cantú iba a salir, que él fue mucho tiempo jefe de redacción, entonces él iba a salir a dejar su espacio ahí, y pues yo le digo, pues está bien, deja, y me dice, piénsalo, y si te interesa, el lunes nos vemos a las 5 de la tarde, para trabajar. Y entonces, pues sí, yo dije, bueno, pues no tengo mucho que pensarle, no tengo otra cosa ahorita. Y me fui a Tribuna y como ayudante de la dirección. Estuve ahí unos años, luego fui jefe de información, luego llegué a ser subdirector, que en realidad esos cargos en Tribuna oficial, o sea, se hacían lo asumíamos en la práctica, claro, pero oficialmente no existía. No existía, claro. Había puro redactor. Entonces, bueno, por cuestiones que ya sí sabes, de cuestiones fiscales de la empresa. Claro, pero además la talacha era pareja. Ah, sí, claro. Sí, entonces, pues ahí yo me metí a Tribuna 16, 17 años de mi vida. Y luego hice otros 4 o 5 en Telemar. Oye, pero estábamos hablando que era la época, una de las épocas, no digo la más fuerte, porque a lo mejor antes igual en los 80s, pero fue una época muy, muy, muy fuerte del periódico, o sea, tenía mucha fuerza. Sí, claro. Pues tanto Tribuna, en la parte periodística como en la parte política. Claro, Tribuna era la Biblia de Campeche. Los domingos, bueno, pues todo el mundo compraba... Para leer el expediente. Y estoy seguro que tú estuviste allá. Yo estuve haciendo expediente varios años con el profesor Rafael Barrera. Así es. Entre los dos. Cuando él se va por cuestiones de enfermedad, me quedo haciéndolo un tiempo y luego Lorenzo Chin y yo seguimos haciendo hasta que aparecía nuestro nombre, hasta que ahí un incidente interno nos hizo pedirle al director que pues quitara nuestros nombres. Claro. Y entonces ya el periódico absorbió la responsabilidad absoluta de la columna, aunque nosotros la seguimos haciendo durante muchos años. Y bueno, pues hasta que me quité de ahí, me fui a Telemar como jefe de noticias, estuve ahí hasta de conductor, que con trabajo hablo, pero bueno, hasta de conductor la hice ahí. Y bueno, fue también una etapa bien hasta que, pues yo ya tenía en eso,
pues era el 97, no el 97, era el 2009 que entró Fernando Ortega. Fernando Ortega era mi amigo personal, lo sigue siendo, de muchos años atrás, ¿no? Y entonces yo estaba en un momento de mi vida profesional, en esos momentos que dices, ya necesito cambiar de aire, ¿no? Necesito un cambio. Sí, generar un cambio. Después te estoy hablando de 17, 18 años, ¿no? Con la misma empresa. Pues entonces... dándole con todo. Sí, todo. Bueno, es que bueno, ahí asumí así, fue claro. Que algo que hicimos. Pero es que todo ese aprendizaje, claro, al final de cuentas era el periodismo de esa época. Y eso que estamos hablando de un estado pequeñito, pero era la esencia del periodismo en el país. Fíjate, yo me asombro de ver números. Cuando nosotros estuvimos por ahí, por Tribuna, por ejemplo, era el periódico de mayor influencia, penetración en el estado. Y el tiraje, pues mira, el tiraje más que yo me acuerdo, espero que no me desmienta alguien, pero bueno, me acuerdo que hubo un tiraje un domingo de 23 o 25 mil ejemplares, que fue el pico más alto que yo recuerdo, un domingo. O sea, si tú, aún en esa época, tú distribuyes 25 mil ejemplares entre una población que éramos en ese entonces, ponle como 600, 700 mil. O sea, ¿a cómo nos toca? Nada. Lo que pasa es que los periodistas, los políticos, la gente de gobierno, los políticos de partido, etcétera, vivimos un mundo aparte. Claro, es un círculo rojo, claro, que le llaman. Y entonces nosotros pensamos que si lo lee el político, pues ya lo leyó el pueblo. Claro. Pero además y era falso. Pero la distribución, lo que sí era interesante era que tenía una red de distribución. Sí, porque era el periódico más grande y tenía una red de distribución muy buena hacia todos los puntos del estado. Exacto, o sea, Tribuna llegaba salía a todo el estado, aunque fuera por ejemplo, te hablo de mi pueblo, a mi pueblo quizá llegaban 25, 30 ejemplares, a lo mejor 50 si el ayuntamiento compraba 10 o 15 o 20. Pero llegaban, eso era lo interesante. Sí, ahí llegaba, por ejemplo, había una ruta Champotón-Escárcega, y de ahí hasta Candelaria me parece que llegaba, y de ahí ya el encargado de ahí iba al camión, en ese tiempo el sur, bueno, sigue habiendo ruta del sur, ya no como antes, pero la hay. Entonces el paquete, ¿no? Para Palizada, y a Palizada llegaba el periódico a mediodía en el camión y ahí se distribuía. Y fíjate que cuento una anécdota, yo empecé a ser periodista en esa época, no me había dado cuenta, pero cuando yo tenía cuando empezó Tribuna empezó en el 76, yo tenía, como 8 o 9 años. Y un tío político, que era locutor en una radio en la radio de Palizada, que es del mismo Grupo Arceo, pues a él le encargaron la distribución, el que estuvo originalmente, un maestro, se la dejó a ese tío político, y me contrató para que yo vendiera periódicos. Y empecé a ser periodista a los 8 años, 7 años, por ahí. Ya tenías el contacto. Porque yo iba y me pagaba por distribuir el periódico. No, pues con razón, o sea, oliste la tinta desde casi tus primeros pasos. Pues imagínate, y bueno, y ya luego lo que te platiqué de mis tíos, que casi todos ellos ejercieron de una u otra manera el periodismo. Claro. Ellos eran muy conocidos en Villahermosa, por ejemplo, en el diario Presente, que es pues no sé cuántos años tendrá el Presente, pero yo creo que le anda rondando, pues a lo mejor a los 50 años o más, no recuerdo, pero bueno, era y sigue siendo un periódico de mucha tradición en Tabasco, y ellos estuvieron ahí. Y bueno, pues esa es la historia a grandes rasgos. Y en esta etapa en la que de pronto, a lo mejor no lo sé, nunca se deja de escribir, porque yo estoy seguro que no lo has dejado de hacer. No estoy seguro, estoy convencido. De hecho, lo sigo haciendo. Claro, pero cambia nada más la forma en la que uno lo ejerce, pero ¿extrañaste eso una vez que te metiste más de lleno a las cuestiones administrativas, a lo mejor con eso? Sí, es que, Fernando. Bueno, es que cuando llega ese momento de que quiero
dejar un tiempo en pausa. Quería dedicarme a escribir más, porque también me gusta la literatura y tengo varios libros. Entonces, hay la oportunidad de, me dice Fernando Ortega, me invita, pues, yo le comento que voy a tomar una pausa. Y entonces, él me invita, me dice, oye, ¿por qué no me ayudas en algo? Y le digo, no se te vaya a ocurrir que yo vaya a comunicación social, porque pues es lo mismo, ¿no? Entonces, o peor. Entonces me dice, no, o sea, ya te diré, ok. Y entonces, un día antes de que él asumiera el gobierno de Campeche, me invita a su casa. Estaba en ese momento con el exgobernador de Tabasco, uno gordito, ya se me olvidó el nombre ahorita. Sí, igual a mí. Bueno, ahorita nos vamos a acordar. Y me habla, y llego ahí a su casa y me dice, oye, quiero que me ayudes en la unidad de análisis estratégico y prospectiva. Así se llamaba un área de nivel subsecretaría que estaba en la creada Secretaría de Administración, que ocupó Gabriel Escalante, y había como 6 o 7 unidades de planeación, de organización y de la que me dio a mí, entre otras. Y bueno, y ahí pues me fui casi 4 años. Me dio la oportunidad de conocer la administración, de sufrir lo que es la burocracia estatal, porque pues era de repente un día que en la iniciativa privada todo se tiene que resolver por los costos y sobre todo si estás en un periódico, o sea, no se puede quedar nada para mañana. Y en la administración pública sí, se puede quedar para mañana, para pasado o para dentro de un mes. Claro. Yo me acuerdo que un día le digo a una secretaria, faltaban lápices y cosas así, ¿no? Ya me voy. Sí, pero entonces hicimos un oficio, a ver, hay una requisición de material. Lo firmé 20 minutos antes de las 3 de la tarde. Y se va la muchacha a administración que estaba, no sé si sigue estando en el edificio de enfrente que se conoce como edificio Lavalle. Sí, ahí está finanzas. Y administración está, bueno. Entonces la muchacha llegó y, o sea, se fue. Regresa al rato y me dice, Lic, ya no me recibieron, pero ¿por qué le dices? Es que ya faltaba 5 minutos para las 3 y ya el encargado de recibir ya se había parado porque iba a checar su salida. ¿Y qué? Pues no, hasta mañana. Entonces, cosas que uno a través de la vida periodística critica, señala, pero no lo padeces. Claro. Hasta que estás ahí. Sí. Una anécdota. Me sirvió en lo personal porque pude hacer... Pues viste al otro lado. Algunos, ¿no? Pero fíjate que no me involucré en la decisión de gobierno. Aunque Fernando Ortega pues era mi amigo y me distinguía con invitarme a algunas reuniones de importancia, digamos. Y a veces platicaba con él cosas de cultura, de libros. Tuve la oportunidad de hacer varios libros ahí, independientemente del trabajo propio de la oficina, que era pues hacer un seguimiento de la información y hacer ciertos análisis que tenían que ver con el momento político, etcétera. Pero digamos que es un trabajo de escritorio que yo, como dicen, no, lo hacía yo durmiendo, porque pues yo venía de, pues imagínate escribir una columna los domingos. ¿Y discursos nunca te dijo, oye, ayúdame con un discurso? No, fíjate, porque él tenía un equipo que encabezaba Jorge Curmina. Ah, sí, digo, hasta la fecha Jorge creo que anda. Y él tiene, creo, un espacio ya, una empresa, no sé qué tiene Jorge. Entonces no, pero a quien sí le hice varios discursos, le hacía yo cada vez que tenía una intervención, era a Gabriel Escalante, que era el secretario de administración. Él sí me pidió muchas veces que yo lo apoyara con eso, y lo hice. A otros amigos igual, ¿no? ¿Cuántos libros ya escribiste, Ambrosio? Pues a ver, si en el tema de novela tengo una que se llama Encarnación, otra que se llama Novia del Río, otra que se llama Amor Jurado, y tengo una que no he podido publicar, ya la terminé hace algunos años,
que se llama El Río Viejo. De hecho, durante la pandemia publiqué, casi toda la publiqué, porque pues eran momentos en que todo el mundo estaba encerrado. Claro. Y yo dije, bueno, pues voy a publicar esto, y empecé a publicar por capítulos. ¿Y en qué te inspiras? Todas son costumbristas, es decir, todas mis novelas están basadas en historias de mi pueblo. Ya. Palizada. De Palizada, exacto, todas. Pero además, tienen como base anécdotas y circunstancias familiares o de gente conocida, pero no necesariamente son las historias, ¿no? Por ejemplo, Amor Jurado es la historia de mis abuelos, pero no es literal. O sea, claro. hay cuestiones propiamente novelísticas, claro, ¿no? Pero digamos que es una base. Sí, claro. Partes de una de algo, por ejemplo, de una vivencia, y de ahí te vas. Exacto. Por ejemplo, El Río Viejo. El Río Viejo es una novela basada en una historia que no es real. Pero lo que sí es real es la base de la novela, que tiene que ver con el Río Viejo, porque así le decimos y conocemos a un afluente del río Palizada, un afluente que entra, que ya está prácticamente asolvado. Ese Río Viejo yo lo conocí cuando todavía corría, pescábamos, y mi familia del lado de mi mamá, en un lugar que se llama, cerca del pueblo, que se llama La Boca de la Zanja. Ahí vivían la familia de mi abuelo, y entonces nosotros íbamos allá con los tíos, y pues íbamos a bajar cocos, mangos, y nos bañábamos en el río, y pescábamos, y conocía a muchas familias, ¿no?, de esa zona. Y entonces el Río Viejo es como un homenaje a toda esa gente, al propio afluente, porque el afluente se seca, y entonces la novela deriva en una especie de connotación ecologista, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que el río se secara, que nadie le pone, o muy pocos le ponen atención, sigue asolvado. El hecho de que nosotros mismos, por ejemplo, hemos ido devastando el planeta, porque convertimos los bosques, las selvas, las convertimos en terrenos para el pasto del ganado. Entonces, con todo eso contribuimos, ¿no?, al deterioro ambiental, y bueno, pues nosotros, esa novela más o menos tiene esa connotación. Es la que no tengo impresa, pero además tengo un librito que creo que ha sido el más exitoso, que se llama La mujer que pierde hombres. Es un rescate de leyendas de mi pueblo. Y nosotros le llamamos a la mujer que pierde hombres. Para nosotros en esa época era lo que equivale al Ixtabay por acá. Claro. Entonces hay una historia ahí que nos contaba mi abuelo, ¿no? Y bueno, pues yo la narro ahí, entre otras historias que me contaba mi mamá, mi abuelita. Y ese librito se presentó aquí en Palizada, se presentó aquí, y tuvo mucha demanda en las escuelas, fíjate, aquí y en Palizada. De hecho, todavía hasta la fecha me dice mi hermano que de repente le preguntan, ¿no?, que si la tengo, y en realidad pues me quedarán 1 o 2 ejemplares. Oye, pero no la has digitalizado. No, fíjate. Tienes que digitalizar. No la he digitalizado. Todas, porque prácticamente también se pueden vender ya. Sí, fíjate, empecé a hacerlo. Le pedí ahí a una muchacha que me apoyara, luego ya no pudo, y ahí se quedó el proyecto. Pero sí tengo ese proyecto personal de digitalizar todo mi trabajo, porque además de esos que te digo, hice un rescate, por ejemplo, de la poesía de Manuel García Jurado, que era paliseño, el poeta mayor le llamaban, ¿no?, el poeta mayor de Campeche. Hice un rescate de un libro muy, muy bonito, ¿no? Y también hice un rescate de una crónica, que creo que es el libro que más me gusta en ese sentido, que es de Francisco Fiel Jurado. La ejecución del senador Francisco Fiel Jurado, Crimen de Estado, ese es el título, ¿no? Porque fue una ejecución como se hacen hoy día.
pero nada más que fue en 1924, 23, 24. ¿Pero hiciste toda la investigación? Sí, hicimos toda la investigación. Afortunadamente, una amiga de Claudia Lustov, una maestra que vive en la Ciudad de México, que trabaja en la UNAM, me ayudó con el rescate de algunas, sobre todo, ¿sabes qué? Del diario oficial de la... no del diario oficial, del diario de los debates en la Cámara de Senadores, porque Fiel Jurado era senador cuando lo ejecutaron, porque él pertenecía a un grupo que se levantó en armas en la época de Obregón, los seguidores de Adolfo de la Huerta. Entonces, ese grupo que se levantó en armas tenía una representación política en el Senado. Nuestro paisano era parte de ese grupo. Y en el Senado estaban por aprobarse los llamados tratados de Bucareli. ¿Qué eran los tratados de Bucareli? Una concesión, sobre todo al gobierno de Estados Unidos. Te lo digo así rápido. Si tú eras ciudadano norteamericano, como ya había terminado la revolución, entonces tú decías, no, yo en la revolución perdí una casa. Y esos tratados autorizaban que el gobierno de México se obligaba a pagar los daños causados, por ejemplo, ¿no? Un saqueo disfrazado. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hizo Obregón, que era el que dominaba? Claro. Porque ese levantamiento de los de la huerta, de huertistas que le llamaba, pues estaba ahora sí que socavándolos, entonces ellos necesitaban armas, pertrechos que Estados Unidos les estaba dando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Estados Unidos ya sabes que decía don Porfirio, le atribuyen, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es nuestra maldición. Y bueno, pues como se oponían a que el Senado aprobara esos tratados, porque hacían estrategias, por ejemplo, se salían y rompían el quórum, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces esa crónica que hago de la ejecución empieza con fíjate, encontramos un anónimo donde amenazan de muerte a Fiel Jurado. Lo amenazan en la mañana, media mañana, mediodía, alguien le lleva el anónimo, donde dice que lo van a matar. Y él sale del Senado, hay 2 o 3 versiones, pero sale del Senado, se reúne con 2 o 3 compañeros, les enseña el anónimo y se va para su casa. Llega a su casa y lo engañan que lo hablaba el general Joaquín Musel, me parece, que era su jefe, porque él había sido secretario de gobierno aquí, en ese gobierno. Entonces, le dicen que lo está hablando y él sale y en la esquina lo ejecutan, pistoleros. Pero ya había tenido amenazas de gente vinculada con Morones. Morones era el líder obrero de la época, antes de Fidel Velázquez, y pues era como una especie de grupo de porros, claro, gangsteril, al servicio de Obregón. Y bueno, lo había amenazado unas semanas antes, a 2 de sus compañeros los habían secuestrado. O sea, la cosa es que terminan ejecutándolo. Entonces, toda esa historia, que es muy interesantísima, pues por todos los enredos que digo, no, sí, nada lejano de lo que sucede en estos días, porque la política sí se lleva, pero de todas maneras el interés es de que es un paisano tuyo, una gente que ha destacado. Y entonces él, de hecho, el Instituto Campechano, el año pasado, me hizo una edición. Sí, recuerdo. Porque pues él fue estudiante aquí. Claro. Fue un hijo del Instituto Campechano. Entonces, bueno, es parte de la historia, hay mucha historia perdida y bueno, que te has dado a la tarea. Fíjate que cuando estuvimos ahí en el gobierno de Ortega, pudimos rescatar la historia de varios personajes campechanos, ¿no? Por ejemplo, la del doctor, ¿cómo se llama? Del hospital Manuel Campos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Personajes que pues ahí olvidados un poco de la historia y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y bueno, ya de ahí, después de estar un tiempo en esos
casi 4 años en el gobierno Ortega, bueno, pues yo renuncio, me voy a apoyar a un amigo y finalmente regreso al periodismo, ¿no? Regreso al periodismo, pues ya con plataformas digitales, porque pues hicimos un estudio cuando estábamos por empezar, hicimos un estudio para ver qué nos convenía más, si un semanario impreso, o estar en una televisión como se estilaba hace unos años, que todavía en cable, ¿no? Se veía mucha televisión en cable. Y no, pues ya los impresos estaban liquidados, los canales por cable igual iban para allá, ¿no? La gente ya estaba empezando a tener todo en el teléfono. Así que bueno, pues plataformas digitales, y así creamos, pues Jorge Rueda y yo creamos Cauce Campeche TV, que es un canal que mantenemos hasta la fecha, ¿no? Ahora, eso es también una visión pensando en lo que ya tenemos encima, digo, porque sí, es lo que hemos platicado igual. Tienes que estarte adaptando constantemente, sí. O sea, el periodismo, la comunicación sobre todo, pero igual el periodismo. Yo te diría que sí, claro, hemos tenido que adaptarnos, y yo no sé si estuviste en la ceremonia oficial que tuvimos aquí el 13 de septiembre, en mi oportunidad de dirigir unas palabras, hablé precisamente de eso, de la fortuna que tenemos algunos de vivir las transiciones. Claro. Vivimos la transición nosotros del periodismo empírico al periodismo profesional. Así es. Y ahora mal eran vistos los egresados de una escuela al principio. Ah, sí, bueno, parte claro. ¿Qué nos van a enseñar si nosotros ya lo aprendimos? Sí, parte todo? De la adaptación, claro. ¿No? Del medio. Sí. Pues sí, irrumpimos puros muchachos que estábamos terminando la carrera, que traíamos ya formas diferentes de ejercer el periodismo. Y bueno, la gente empírica pues sí se sintió un poco, ¿no? Pero finalmente la transición se hizo. Claro. Y nosotros la vivimos. Y ahora estamos viviendo la transición del periodismo tradicional a las plataformas digitales, sí. ¿No? Entonces, pues son dos transiciones que ya vivimos. Con todos sus vericuetos de escribir en máquina, después la computadora, después sí, claro. Estar en la inmediatez de las redes sociales. Exactamente. Porque no se quede en las plataformas, hay que estar vigentes. Si uno quiere estar vigente, tiene que entrarle a lo que hay nuevo. O sea, sí, claro. Hoy vemos que hasta el Facebook ya es para viejitos. No, bueno, ya todo el mundo está, ¿no? Hay que estar en el TikTok y bueno. Sí. También hay un proceso interesante, Ambrosio, las juventudes actuales, algunos he escuchado que pues desdeñan un poco de la escuela, o sea, dicen, bueno, si esto es una herramienta que me permite comunicar, pues ¿para qué estudio, no? Piensan en que a lo mejor ser famoso, ser influencer, con eso ya lo resolvieron. Sí, estamos en una etapa también de transición de las plataformas digitales a más nuevas formas de comunicar, que tiene que ver con lo que acabas de decir, con la inteligencia artificial y con ese avasallante mundo que tiene cautivados a los jóvenes. Les parece, muchos ya no vivieron la etapa de los libros, los estudiantes de hoy. Sí, ya no. Entonces, no conocen las bibliotecas, o sea, no investigan en libros porque ya no es necesario. Entonces eso los ha alejado de conocer las formas tradicionales de comunicación. Sin embargo, fíjate, hoy estamos viendo en la escuela que estamos en un proceso de cambio de la malla curricular, del plan de estudios, pues. Entonces, la investigación previa arroja, por ejemplo, que las empresas, todavía hoy, lo primero que piden para contratar a un egresado es que sepan redactar y que tengan buena ortografía, fíjate. Sí, algo básico, todavía lo comentábamos hace poco. Bueno, entonces, pues eso nosotros nos obliga a reforzar esa parte, totalmente, independientemente de que tenemos que combinarlo con las nuevas formas de expresión, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, que bueno, nos va a llevar quién sabe hasta dónde. Sí, pero yo estoy convencido de que la inteligencia artificial no te enseña a hablar y no te enseña a escribir. Lo que pasa es que la avalancha que tienen los jóvenes
y no haber conocido lo que nosotros conocimos, entonces, bueno, pues están ahí y dicen, bueno, pues eso no lo conocí. ¿Qué es? ¿Qué fue? No lo sé. Sin embargo, hay cosas de la comunicación, del periodismo sobre todo, que van a seguir estando vigentes. Totalmente. Y pues tenemos nosotros que hacérselos entender, que platicárselos de alguna manera o de forma diferente, pero tienen que entender que no hay comunicador completo si no sabe escribir. Claro. Que no hay comunicador completo si no tiene buena ortografía, independientemente de que en un teléfono puedan hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que volver un poco a esa parte que nosotros nos enseñaron, que es, bueno, cómo se acentúa una palabra, ¿no? Cuáles son las graves, las esdrújulas, sobresdrújulas, etcétera, porque es necesario. Y yo creo que con el paso del tiempo, yo estaba viendo hace poco que en Europa hay algunos países que están regresando, por ejemplo, a los libros, porque entonces ya se dieron cuenta que el teléfono, los iPad y todo lo que tienen los chavos ahora en la escuela, les produce, además de daños físicos, están metidos todo el día en el teléfono, en una computadora, etcétera. Además de esos daños físicos, les cercena la capacidad de entendimiento, de discernimiento, de análisis. Todavía hoy veía algo sobre eso, una doctora que explicaba esa parte, ¿no? Entonces tenemos que regresar de alguna manera a que lean, a que aprendan ortografía, a que aprendan cómo se redacta. No sé si te tocó aquella época que, bueno, una cosa es escribir una carta, por ejemplo, un oficio, o que una nota, un artículo. Sí, reportaje. Pasamos por todo, claro. Entonces, tenemos que regresar de alguna manera a eso, porque te insisto, todavía hoy una empresa para contratar a un egresado de comunicación dice, bueno, a ver, tienes que saber escribir, si no, ¿cómo te contrato? Claro, porque además nosotros lo vemos todos los días, ejercemos la profesión en diferentes modos, ahorita las cuestiones de audiovisuales, estamos metidos en esto, pero si no tenemos una idea clara, ¿qué es lo que a veces pasa? Que yo siento que hoy la inmediatez nos obliga a agarrar el teléfono, ya grabamos, le ponemos nuestra voz y ya está, sí, ajá. Pero eso es muy improvisado. Entonces, si quieres hacer algo planeado, pensado, tienes que escribirlo. Claro. Y es lo que también nosotros aprendimos. Claro. Hasta hacer un guión. La mejor película del mundo no nace en la cabeza de alguien, sí, pero hay que escribirla. Claro, claro. Y partiendo de ese guión, exactamente, entonces nace todo. Y eso sí es cierto. Yo pienso que tiene que ser a través del convencimiento. Pero sí es importante, yo lo he comentado en varias emisiones con los compañeros, que no podemos enseñar el aula, la escuela. O sea, siento que la escuela es como la familia. O sea, y así como la otra vez escuché que igual lo decías, la escuela, y qué bueno que así esté aquí en esta escuela hoy, que está cumpliendo 40 años, que se retoma esa esencia de decir, oye, somos una extensión de la casa. Sí. O sea, y tenemos que nosotros pensar que ustedes en el momento que están acá son casi como si fueran unos hijos para nosotros en lo que dura su enseñanza. Claro. Y procurar la formación con valores, con principios, que exista la ética, que exista el pensar en que cuando uno está frente a un micrófono, frente a una cámara, tiene una responsabilidad. Exactamente. Y no nada más salir a decir estupidez y media, ¿no? Tratamos, y también hacia eso avanzamos ahora que te dije que estamos precisamente en el proceso de renovación de la malla curricular. Estamos en eso, tenemos que cumplir con lo que nos marca la investigación, pero también hacerlo atractivo para los jóvenes, porque todas las carreras, incluyendo esta de comunicación, ciencias de la comunicación, tienen etapas de éxito y etapas sí, claro, de bajada. Todas las escuelas de comunicación de este país, no sé si del mundo, pero de este país por lo menos, están en esa etapa, una etapa de bajada, porque han surgido otras carreras, como en su momento Derecho, como en su momento Ciencias Políticas,
Ahora, por ejemplo, en el instituto está muy de moda gastronomía. Sí. Sí, lo vimos. Entonces era muy diferente, o sea, sí, era abismal la cantidad de alumnos sí, que quisieron entrar a gastronomía que los que quisieron entrar entonces, a comunicación. Porque pues está un poco de moda, los chavos a lo mejor piensan, o no sé si de acuerdo con sus papás, que esa es una carrera de futuro. A lo mejor muchos no les gusta exactamente eso, pero dicen, bueno, piensan en la utilidad de la carrera, ¿no? Y bueno, pero nosotros estamos tratando de decirle también a los padres de familia, a los alumnos, a los muchachos que están en prepa, ¿no? Nuestro campo no es solo el ejercicio periodístico. Claro. O sea, hay mucho campo en el mundo de la comunicación, y lo que está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías, con las plataformas, etcétera, es que permite, esa es una de las ventajas frente a otras desventajas. Una de las ventajas es que le permite a cualquier egresado, con su preparación profesional que lleva, le permite hacer su propia empresa. Claro. Eso nosotros era muy difícil hacerlo. Sí. En la época que nosotros estudiamos y egresamos de la escuela. No buscábamos cómo. Tenías que recurrir a los medios tradicionales grandes, televisoras, escritos, etcétera, radios. Pero porque sabes que creo además que nos tocó una época en que, digo, siempre los juguetes estos son muy caros, las herramientas para hacer televisión sobre todo. Sí. Tener acceso a una cámara era muy caro. Yo creo que hoy también la tecnología se ha democratizado, ha puesto muchas cosas en un teléfono, y hoy permite una cámara gama media alta poder hacer algo muy bien hecho en un teléfono. Entonces, nosotros era impensable, ¿no? Poder decir, oye, ¿dónde agarras una cámara? ¿No? No se podía porque era muy caro. Sí. Eran muy caros los equipos de televisión, y ni hablar de poder hacer una radio, ¿no? Exactamente. La concesión. Sigue siendo caro, pero hoy hace radio por internet, y antes era hasta ser fotógrafo, había que comprar el rollo, mandar a revelar, o sea. Exactamente. Entonces, sí era muy complicado, y entonces la tecnología, por esa parte, pues ya nos permite a cualquiera. Sí. Digo, ese cualquiera, hablo o me refiero a egresados con preparación profesional, aunque ahorita cualquier bribón, o sea, que con el teléfono, que es la parte mala, desventajosa, cualquiera agarra el teléfono y sube barbaridad y media y le pone un nombre a una página, y entonces ya están haciendo comunicación y periodismo, que no lo están haciendo profesionalmente. Claro. Eso hay que distinguirlo. Exacto. Y bueno, pues se ponen a decir cualquier barbaridad. La diferencia, pues con nosotros y con los egresados de esta escuela y de otras, es que, bueno, sales preparado profesionalmente y sales con principios, con ética, con responsabilidades que tienes que poner en práctica, ¿no? Claro. Para hacer una distinción profesional y alguien que también tiene la misma oportunidad de recurrir al medio, pero pues que lo hace como Dios le dé a entender, o simplemente para tratar de ganarse unos pesos o de... Sí, en fin. Lo hemos estado comentando, nunca está de más, es importante hoy, las herramientas ahí están al alcance de todos, lo que tú dices hoy lo escucha el mundo, esa es una gran ventaja, no se necesita tanto el que te vayas a una estación de radio, una estación de televisión, eso es lo importante. Lo otro es el aprendizaje, regresar, como dices tú, a las bases, ¿no? A lo que verdaderamente te nutre, que es utilizar bien el lenguaje, expresarte bien, darte a entender a través, dices que puedas diferenciar entre una carta, un oficio, después ya vas entrando a la esencia de una nota, una crónica, que se ha perdido igual el realizar crónicas. Afortunadamente todavía hay gente que se esmera en hacerlas. Sí, como no, hay algunos claro. Chavos o gente que todavía hace crónica, aunque por ejemplo este año quedó desierto el premio de crónica. Sí, hombre, y el que ganó el reportaje es un excelente, ¿cómo se llama? Reportero que hace crónica, ¿no? ¿Quién? Marcos. Ajá, Marcos sí, no. Hace unas excelentes crónicas. Sí, cómo no. Sí. Y bueno, pues nosotros aquí... Ahora, hay que pensar, fíjate que la otra vez me quedé con las ganas de comentarlo, aprovecho el espacio para externártelo ahora, que igual yo creo que es importante que el premio
se siga fortaleciendo. Yo no sé si, como decías tú, si en lo económico se va a seguir o no, pero el estímulo creo que es importante, el que haya este interés de poder presentar proyectos cada día mejor, ir incrementando algunas categorías nuevas, como por ejemplo pensar en documentales o pequeños documentales de las redes, los podcasts, sí, que hoy también pueden tener. Yo no estoy convencido, hay mucha información muy valiosa. Sí. De hecho, el premio que se dio, hubo uno de trabajos en plataformas, sí, ¿no? Sí. Ese aceptaba, ese premio aceptaba, pues, porque ya pasó, cualquier trabajo en plataformas digitales, pero por eso a ese trabajo en específico, a esa categoría en específico, se le puso una serie de requisitos que tienen que ver con la calidad, con, en fin, varias cosas. Y el alcance también. Entonces, yo creo que sí, poco a poco se va a ir, digamos, depurando en ese sentido. Y pues el objetivo es, como ya sabes, ahora desde este año, el Premio Estatal de Periodismo corresponde organizarlo por ley al Instituto Campechano a través de la Escuela de Comunicación. Y entonces a nosotros nos tocó este año y nos seguirá tocando mientras estemos aquí y la ley continúe, ¿no? Cuando yo no esté, el director o directora que esté será por ley el presidente del comité organizador. ¿Y cuál es el objetivo primordial, fundamental? La calidad. Este año ya fueron académicas con experiencia periodística, todas, que calificaron los trabajos. Eso es muy importante. Y lo que, por ejemplo, platicamos, yo como presidente del comité, platiqué con las integrantes del jurado antes de que empezaran su trabajo. Yo les dije, miren, lo que nosotros queremos privilegiar y queremos que poco a poco vaya ganando terreno entre la comunidad de periodistas, comunicólogos de ese estado, es la calidad. No les tiemble la mano si ven un trabajo que no tiene la calidad. Y no porque, o sea, si queda desierto, pues queda desierto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que trabajaron muy bien en ese sentido, con absoluta honestidad. Y yo les dije otra cosa, aquí nadie les va a pedir que beneficien o que hagan o que digan, nadie, absolutamente nadie. Y así fue, porque lo que queremos es que con el paso de los años, recibir el Premio Estatal de Periodismo, uno de los premios, sea de absoluto orgullo, claro, profesional, porque digas tú, a ver, yo me gané este premio porque presenté el mejor trabajo. Sí, porque compitió entre muy buenos trabajos. Muy buenos. Entonces, ese es el objetivo a mediano y largo plazo por eso, y hay que decirlo, la gobernadora del estado, Laida Sansores, ustedes saben que el premio pues lo organizaba absolutamente el gobierno del estado. Ella no, desde un principio dijo, no, a nosotros no nos interesa, a mí no me interesa organizar este premio, que se vaya, que pregunten a los periodistas qué quieren. Claro. Se hicieron los foros, que te acordarás, y la mayoría opinó que se fuera a la academia. Como ya está, este año un poco combinado porque todavía, por ejemplo, ¿por qué se mantuvieron los premios económicos? Porque el presupuesto destinado a eso ya estaba asignado desde el año pasado, y entonces, bueno, había que ejercerlo en lo que decía. Y lo que se hizo fue Comunicación Social, una transferencia al instituto. Pero el próximo año ya es presupuesto del instituto. Claro. Y a lo mejor el instituto no tiene para dar un premio igual de abundante. Exacto. Entonces se tendrá que ajustar económicamente a las posibilidades de esa institución. Pero insisto, yo creo que eso tendría que ser secundario, no porque no sea importante, sí, pero porque uno no debe entrar a intentar ganar un premio por el dinero. Es que debe ser como estímulo. Claro. No, o sea, para mí lo más importante sería que ahora que ganó entre muchos buenos trabajos, yo gane un premio porque ya sé que me están calificando la calidad de mi trabajo. Se distinguió en una... Porque fue el mejor trabajo profesional. Entonces, y bueno, si aparte me dan un estímulo económico que pues me alcance por lo menos para festejar el premio, para que yo haga algo, bueno, pues está bien, bienvenido. Y no al revés como hasta ahora ha sido. Claro. O sea, hay que, pues... No podemos decir otra cosa, la mayoría de los chavos, de los compañeros, pues entran también por el tema económico, ¿no? O sea, si lo ganan es una buena lanita.
Claro. Pero bueno, eso, si se pudiera mantener, está bien, pero pues no es algo que... Claro, que tenga que ser. Que tenga que ser así. Exacto. Pues al final de cuentas yo creo que es un gran acierto. Desde el principio lo pensamos, es lo idóneo que se estimule el trabajo periodístico en todos los ámbitos, ya hablando de las cosas actuales, de las actividades que hoy se pueden ejercer en la comunicación y que al final de cuentas sigue impulsando entre alumnos, entre, como dices tú, profesionales de la comunicación y los que no son tal vez, como dices tú, en el ámbito profesional porque no estudiaron la carrera, pero que presentan y tienen esas capacidades. Claro, pues hay gente que ejerce profesionalmente y no estudió la carrera. Exactamente. Pues eso es válido, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahora, a propósito del 40 aniversario que cumplimos el 13 de septiembre, del 9 al 13 ya sabes que estuvimos haciendo actividades académicas, talleres, conferencias, y me dio mucho gusto que fue un recuento que hicimos al final. O sea, yo no lo había percibido así, pero me di cuenta de que la mayoría fueron, creo que 23, 25 egresados de esta escuela. Participaron con talleres, conferencias, conversatorios, porque es gente destacada. Claro. Y vinieron algunos conferencistas de fuera, digamos, diferentes, ¿no? Que no estudiaron la carrera, por ejemplo, de inteligencia artificial, un maestro muy bueno, Gerardo Navarrete, que dio una plática, por cierto que tenemos el compromiso de terminarla porque se fue la luz ese día, y bueno, pero la mayoría de los participantes son gente profesional, egresada de esta escuela de comunicación y que está aquí trabajando en el estado, pero está en otros lados también, en diferentes lugares. Y eso es lo que, si haces el recuento, dices, bueno, pues sí ha servido esta escuela, ¿no? Para mucho. Y yo espero que siga sirviendo, ¿no? Para mucho más. Yo creo que sí. Volteamos a verlo y vemos que hay semilla sembrada y que hoy se sigue haciendo. Y como bien decimos, necesariamente no tiene que uno que trabajar en un medio de comunicación. Cuando uno dice voy a estudiar ciencias de la comunicación, es una profesión que te permite tener las bases para muchas cosas, para dedicarte a muchas otras cosas y hoy, como bien decimos, a tener tu propia empresa que se nutra con estas cuestiones de las redes sociales. Los comunicólogos, comunicadores, hacen falta en las escuelas, hacen falta en las empresas, hacen falta en las religiones, hacen falta en los gobiernos, desde luego. ¿Sí? O sea, es impresionante el espacio que se abre para un comunicador. Lo que tenemos que hacer es, como yo les digo a muchos compañeros y estudiantes y egresados, a ver, ¿quiénes destacan? Los que le ponen mayor interés, los que estudian más, los que le dedican más tiempo. Ellos son los que destacan. Hay muchos que se quedan ahí en otras cosas. Respetable, pero bueno, por lo menos más del 50% de una encuesta que acabamos de conocer, que hicieron los maestros acá, la maestra María Sánchez Aguilar, encabezó una investigación en el que el 53 o 54% de los egresados están en medios. Sí. En medios o espacios vinculados con Yo creo que es un buen número, sí lo creo. Hay otros que por diferentes casos, claro que sí. Y digo, insisto, las necesidades van a ir creciendo, no al revés, o sea, porque hoy ya vimos que la comunicación es más allá de un medio de comunicación. Entonces, eso nos permite hoy tener ese panorama de que la escuela es la base de muchas cosas que se pueden. Y hay gente que dice, ¿qué estudio? Bueno, pues puedes estudiar muchas cosas, pero si te interesa un ámbito muy abierto, pues ahí está la comunicación. Yo creo que la escuela tiene futuro. Sí, yo creo que sí. Es importante que igual lo comentemos, ¿no? Y alentar a estos muchachos que hoy se interesan de la comunicación a través de tener un TikTok con su Instagram, de que pues esta escuela es una opción, de que le dará bases para hacer muchas cosas. Y a mí me da mucho gusto haber iniciado este proyecto hablando de la escuela, platicando con un maestro alumno egresado también de aquí ya con mucha experiencia como tú, Ambrosio,
y que seas prácticamente el padrino de este proyecto que espero que dé para largo. Te agradezco y ojalá sea bueno el padrinazo. Yo creo que sí, vean, ¿no? Yo creo que sí. Salió, fíjate, sin planearlo, pero sí se fueron dando las cosas. Ya vino Yo cuando empecé a grabar no tenía bien claro las fechas del aniversario, del 40 aniversario, y sin querer después se vino encima, ya lo teníamos encima y velo hoy. Ya estamos en esto y ya estamos... yo siempre he estado más detrás de las cámaras, lo sé. Pero hoy digo, ya es el momento, hay muchas cosas que ya nos gusta decir, queremos decir, vemos cosas que han estado cambiando, vemos cosas que nos alientan y nos permiten decir que, como escuchamos por allá, que nuestro pecho no es bodega. Sí. Y hay que decirlas, ¿no? Y hoy estamos en este pues trabajo. Hoy la vida tan democrática, tan abierta en el país y en el Estado, pues te permite hacer y decir cualquier cosa. Ojalá todo lo que hagamos y todo lo que podamos decir, pues sea desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque eso nos distingue. Claro. Nos hace, pues... tener un reflejo, sobre todo si somos egresados de esta escuela, ¿no? Un reflejo profesional, exactamente. Sí. Y bueno, pues en esa tarea estamos inmersos aquí en la escuela. Hay que sentirnos orgullosos y que nosotros dejemos esa semilla, ¿no? De que lo que estamos diciendo tiene un sustento y tiene sobre todo pasión. O sea, las cosas, como lo bien dices, hay quien destaca, y yo diría que se destaca cuando las cosas se hacen con el corazón, se hacen con pasión. Claro, y aprovechar la experiencia, y la verdad que te deseo mucho éxito. Lo vas a tener en este programa porque pues tú eres, no sé, llevas toda la vida en TRC. Pues desde que era Cogatec, ¿no? No, yo empecé... después. Sí, después yo tuve la suerte de empezar haciendo una revista. A lo mejor no te acuerdas, pero íbamos contigo a consultarte muchas cosas que tenían que ver con la redacción. Tuve la gran ventaja de tener esa escuela, de ser el editor de... No me acuerdo. No, porque estábamos en el salón de clase y te decíamos, a ver, Ambrosio, checa esto, ¿cómo va? No, sí está bien, nos orientabas muchísimo, porque nos aventamos un trabajo bastante intenso. Teníamos que sacar una revista mensualmente, donde se involucraba el trabajo de los comités de solidaridad. Y era un compromiso muy serio. Sí, como ya me acordé. Sí, era un compromiso muy serio y no fallamos. Fueron 6 años, de cada mes salió una revista. Eran un buen equipo, todos eran... No, algunos sí, pero sí, de la escuela sí todos, totalmente. ¿No? Como todos te pasó a ti, lo mismo te digo. Entonces sí fue dejando semilla, sí ha dejado semilla, no? Y ha sido una escuela dentro y fuera. Esa es la gran importancia, ¿no? Pues ya hoy tenemos... la verdad es que de la gente empírica de antaño, pues quedan ya muy poquitos, ¿no? Sí, claro. Ya todos, en todos lados, son la mayoría, el 90% egresados de esta escuela, algunos otros de otras, pero la gran mayoría... Sí. Ya estamos dándole. Pues Ambrosio, fue un placer. La verdad te agradezco mucho, Pepe, tu tiempo y que hayamos podido pues, desempolvar algunas cosas, comentar otras y pasar un rato agradable, y que el público que nos escuche y nos vea, pues igual nutran y puedan absorber algo de lo que hoy pudimos comentarle. Te agradezco mucho, Pepe. Gracias y éxito. Muchas gracias. Pues amigos, hasta la próxima.